el tema a tratar, pues entonces serán estos delitos tributarios, ¿no? En donde habíamos puesto este concepto de Juan Martín, ¿verdad? En donde decía que es la figura emblemática de los delitos contra la hacienda pública, ¿no? Es decir, hacienda pública como un concepto amplio, general, todo lo que abarca, digamos, eh, los ingresos o el presupuesto de un Estado, ¿no? Y digo de un Estado porque no solamente en Ecuador, bueno, se llama presupuesto general del Estado, pero en Hacienda Pública se puede llamar en otros países, ¿no? Pero ese es el término que usa la doctrina y que, digamos, a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de Hacienda Pública, todo lo que le compete a los ingresos que tiene presupuestariamente, pues, el Estado, ¿no? En este caso, el Estado ecuatoriano. Bien. Y goza, dice, de una mayor tradición en el Código Penal, pues claro, esto obviamente pasa por una especialidad, es decir, por la materia especial penal, ¿no? Es decir, se caracteriza o se constituye como este tipo de materia jurídica, ¿no? Y como bien lo dice, se trata de un delito de resultado, ¿no? Que exige la producción de un daño y un perjuicio patrimonial. Pero ese es el resultado, ¿no? Ese daño y ese perjuicio patrimonial. Es decir, como les decía, ¿no? Los tributos tienen un contenido técnico, tienen un contenido económico, sí, que ya lo vamos a ver más adelante, y en ese contenido económico precisamente hablamos de poder cuantificar el perjuicio que se causa, ¿sí? Entonces, veremos en los titulares, ¿no? De los periódicos, ¿no? La empresa fulana de tal defraudó al Estado con tantos millones de dólares, ¿sí? Y entonces sabremos, ¿no? Que ese es el resultado dañoso. Estos millones de dólares que no se han podido cobrar porque ha estado enmarcado en actuaciones dolosas, en actuaciones dañosas que definitivamente han conducido al cometimiento de un delito, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tipo de acciones? Bueno, los vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son esas contravenciones, esas actuaciones que están fuera de la ley? ¿Sí? Que están fuera de la ley y que por eso están consideradas como ilícitos. Es decir, no permitidas, son actuaciones no permitidas, son actuaciones que no pueden producirse, son actuaciones que eh, están, digamos, o son distintas de las buenas prácticas del manejo de o liquidación de estos tributos, ¿no? Y también, les decía, van relacionadas con las actividades económicas que realizan precisamente todas estas personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, se convierten en eh, antijurídicas, ¿no? Y eh, se las tipifica, como decíamos, los elementos que tiene pues nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? O mejor dicho, la teoría clasista eh, en materia de derecho penal, ¿no? Culpable, pues bueno, porque hay que tener un responsable justamente de ese daño o perjuicio causado al Estado, ¿sí? Y la imputabilidad que será poderlo atribuir a una persona en específico. Es decir, vamos a identificar quién va a ser el que realmente se constituye el responsable del cometimiento de ese delito, ¿no? Entonces, hacia allá, digamos, tenemos que ir en el concepto de este delito tributario. Bien, eh, y bueno, como les decía, ¿cuál es la naturaleza jurídica, no? Y para eso tenemos que identificar algunos elementos, ¿sí? Que siempre se los doy, ¿no? Y les digo, de aquí usted puede extraer el concepto, ¿verdad? Este concepto que Juan Martín eh, Gerald nos establece, sí, pero también usted está en la capacidad para poder construir ese concepto de lo que es este delito tributario, ¿no? Entonces,
en definitiva, sí, tenemos pues estos elementos claves que hablamos de la teoría clasista, que es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad, ¿no? Como les decía, esa es la estructura, digamos, de lo que se constituye un delito, ¿no? Y luego tenemos que, pues, existen algunos tipos de elementos, que los vamos a ver más adelante. También hay un punto de vista desde lo filosófico y del delito tributario, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran estos? Pues bueno, ya los habíamos visto, sino que los he separado, ¿no? ¿Cómo están compuestos estos delitos tributarios, ¿no? Entonces, tenemos en los elementos, ¿sí? Tenemos un subjetivo injusto, ¿sí? Unos elementos subjetivos del injusto, normativos del tipo, ¿sí? Y elementos de culpabilidad distintos del dolo y la culpa, inclusive, ¿no? Que pueden ser las contradicciones, ¿no? Tenemos también que es un hecho realizado por el hombre que hiere la existencia y progreso de la sociedad, y eso ya lo habíamos comentado también en la clase anterior, en donde habíamos dicho que eh, los tributos tienen fines, ¿no? Y eso lo vimos en las primeras clases, hablamos de los fines o de la finalidad que tiene poder, digamos, estar en el manejo de estos tributos, ¿no? Y decíamos que buscaban, esto también está relacionado con las políticas públicas, ¿no? Y con las políticas económicas, ¿sí? En donde decíamos que se quería mejorar el trabajo, que se quería mejorar la condición de vida, que se regulaban los precios de mercado, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y como políticas económicas, pues bueno, incentivar la agricultura, el turismo, eh, los préstamos, la economía, ¿no? En sí, todo ese motor que es la economía que mueve justamente el Estado a través de el funcionamiento de estos, de la recaudación de tributos y de, en contraprestación, las adquisiciones o compras o necesidades para poder cubrir, digamos, precisamente todos estos proyectos en mejora de la sociedad, ¿no? Entonces, porque hacia allá va el Estado, ¿no? Precisamente recauda para retribuir a la sociedad, pues en educación, en salud, que es lo más importante y que hoy día está muy en boga, ¿no? El tema de estos dos temas sobre todo, porque estamos pasando una pandemia y obviamente estamos también innovando, ¿sí? Innovando en lo que es la educación virtual, ¿no? Porque nos ha tocado hacerlo de esta manera. Muy bien, entonces, digamos, son los dos aspectos más importantes, ¿no? Y claro, y hoy que estamos en una crisis profunda, ¿no? Una de las más profundas que ha tenido el Ecuador, pues tenemos que verlo, digamos, desde ese ángulo, desde ese punto de vista, ¿sí? Los efectos que se producen precisamente en la no recaudación, y más aún, ¿sí? Que las empresas se vuelven resistentes, ¿no? En este momento, fíjense ustedes el tema de la aprobación del anticipo al impuesto a la renta, ¿sí? Que primero la Corte Constitucional lo negó, y luego lo volvió a aprobar porque tenía que hacer unos ajustes el Estado, y ahí sí procedió la aprobación. Y entonces las empresas privadas pues estaban, de hecho tenían que pagar hace un par de semanas atrás, de manera inmediata, ese anticipo, ¿sí? Para que el Estado, digamos, pudiera cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, se vuelve lo complejo, ¿no? Es lo que pasa, digamos, en la realidad nacional y que a mí siempre me gusta mencionarlo, ¿no? En mis clases, relacionarlo con los temas que tratamos precisamente porque fíjense ustedes, o sea, habrán empresas que muy probablemente no hayan podido cumplir, ¿sí? Y qué tanto se podría volver quizás una defraudación eh, a la, en contra de la administración tributaria, ¿sí? O quizás una falta reglamentaria, o quizás una
sí, una falta reglamentaria precisamente por la no presentación de ese anticipo, ¿no? Bueno, habría que analizar algunos casos, pero de que se van a producir, ¿no? Hay empresas que también han podido producir en todo el tiempo de la pandemia y han podido, digamos, inclusive incrementar sus ventas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tanto también será evaluable, pues, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Y esas son las cosas que debemos de preguntarnos precisamente en el contexto, ¿no? De la rendición de cuentas que al final se hará, pues, de este ejercicio fiscal 2020, ¿sí? Que será en el 2021. Pero, digamos, es la visión que debemos de tener, ¿no? ¿Cuántas personas pues, pudieron haber estado en el cometimiento de un delito, ¿no? De evasión, o quizás ver pues cuántas empresas se encuadraron o se enmarcaron en contravenciones o en lo que son las faltas reglamentarias, ¿sí? Y finalmente, pues, quienes han cumplido verdaderamente las obligaciones tributarias sin ningún problema o al menos han podido cumplirlas, eh, digamos, teniendo que hacer ajustes y demás. Y de ahí, bueno, las cuentas, no sincerarlas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso es una evaluación que año a año debe hacerse siempre el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Y bueno, sí saca estadísticas, sí saca, y se puede ver cuántos delitos se han constituido, cuántas faltas reglamentarias y cuánto es la tributación recaudada, ¿sí? Y quiénes son los deudores del Estado, ¿no? Eso lo podemos ver inclusive en tiempo real, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿no? Lo podemos evaluar, ¿no? Si lo hace el Servicio de Rentas Internas. Saca estas estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, continuando, entonces decimos que es un hecho que perjudica el progreso de la sociedad y por ende el Estado dice por la vía penal, impone una pena al ofensor, ¿sí? Con el ánimo de restablecer la estabilidad social quebrantada, ¿no? En estos delitos, pues bueno, el tema es que de alguna manera debe de resarcirse, ¿no? Este daño, ¿sí? Y eh, evidentemente estaremos hablando de personas que eh, se les inclusive sancionará de manera económica, ¿no? Por el perjuicio que se causa, es decir, sus bienes deberán ser rematados o incautados, ¿no? Para que, digamos, pueda resarcirse al Estado de alguna manera eh, este daño o perjuicio que se le ocasiona, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es que, eh, en definitiva, el contribuyente tenga una cultura tributaria, ¿no? Que es lo que siempre les he venido comentando, ¿no? Y que les dije, bueno, a partir de la intervención del economista Elsa de Mena, ¿no? Por los años 90, eh, pues mejoró muchísimo lo que era la cultura tributaria, mejoró el sistema recaudatorio de tributos, poniendo reglas claras, emitiendo resoluciones y procedimientos mucho más claros, mucho más técnicos, reformas tributarias muy estimuladas por parte del Servicio de Rentas Internas, precisamente para evitar, sí, digamos, incurrir en lo que eran los delitos tributarios. Había mucho desorden, mucha evasión, mucha ilusión inclusive, sí, que, digamos, se fueron incorporando a través de los años eh, todas estas prácticas equivocadas en donde se pretendía, pues, manipular el sistema tributario, ¿no? Pero aparte de eso, eso también generó un cuello de botella, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Nosotros siempre en el servicio público decimos eso, ¿no? ¿Dónde está el cuello de botella? Sí, y el cuello de botella es obviamente donde se queda atascado, ¿no? Porque es más pequeño, ¿no? Usted tiene la botella, tiene todo el espacio, sin embargo, el cuello de botella es para que
salga, digamos, mucho más ajustado, ¿no? Pero en este caso el cuello de botella se lo considera como una, como decir, aquí se queda el problema, ¿no? Un problema que no permite avanzar. Entonces, en el momento en el que usted tiene un problema que no le permite avanzar, ¿sí? Y se produjo este cambio, digamos, institucional que hubo del Servicio de Rentas Internas sobre la mejora de los procedimientos, ¿no? Eh, que ya se pusieron cosas mucho más claras, quizás se pensó que iba a fluir mucho más el tema de lo conceptual en el derecho tributario, ¿no? Esos aspectos técnicos que siempre les explico y les digo son bastante complejos, ¿no? En las aplicaciones de los impuestos, de las tasas y las contribuciones, o sea, de los tributos en general, ¿sí? En donde, en definitiva, este, eh, digamos, es donde se produce las mayores complejidades, ¿no? De estos tributos. Y bueno, y en ese momento, digamos, esto de aquí lo que trajo fue replantear en el contencioso tributario las resoluciones, ¿no? Y por eso tenemos un contencioso tributario atiborrado de expedientes en donde definitivamente empezaron a replantearse y a revisar y hacer y todo aquello que podía cambiarse y todo lo demás es lo que, digamos, trajo este problema, ¿no? Y también, obviamente, el cometimiento de delitos, ¿no? También se incrementan en el sentido de que ya al poner un orden, pues obviamente, o parámetros claros de esa cultura tributaria, pues entonces el sentido de las normas comienzan a tener sentido, irónicamente, ¿sí? Y poder avanzar, digamos, en lo que es, pues, digamos, las buenas prácticas de estos aspectos que les estoy mencionando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las acciones judiciales y todo lo que tiene que ver con los delitos tributarios. Bien, dentro de estos delitos tributarios les explicaba que había unos aspectos económicos, ¿no? Que son parte de este delito. Definitivamente estamos hablando de un delito económico, ¿no? Precisamente por ser de característica o de naturaleza de tener, pues, este delito un carácter resultado, ¿sí? Que ocasiona un perjuicio, ocasiona un daño que es absolutamente cuantificable, ¿sí? Y obviamente para este delito económico deberá concurrir pues lo que es el dolo, ¿no? Es decir, esa intención, ¿verdad?, dolosa de causar daño y ese dolo estará transformado en algunos hechos o actividades o acciones, ¿sí? Debidamente tipificadas como infracción, ¿no? Pongo ejemplo, por ejemplo, quien adultere las cuentas contables o la contabilidad, quien lleve doble contabilidad, ¿sí? Las empresas no pueden llevar doble contabilidad y esto es una realidad, es algo que es una mala práctica y que la ley la tiene expresamente prohibida, es un delito, ¿sí? Sin embargo, es algo que ocurre muy comúnmente en las empresas de nuestro país y eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Un poco como siempre les digo, ¿no? Siempre traigo conmigo algún tipo de experiencia, ¿sí? Y en algún momento, no para un tema tributario, no, pero claro, en ese tiempo yo estaba justamente digamos, no, ahí no estaba haciendo mi maestría, todavía era menos experta. Ya, pero sin embargo, uno se da cuenta, ¿no? Recuerdo tanto que un primo mío, una amiga de ella era gerente de una empresa y digamos, creo que era el presidente de la compañía, quería que firmara un convenio de confidencialidad y bueno, le exigió un montón de cosas, ¿no? Hasta que decidió sacarla, despedirla. Sí, entonces, creo que ya se los había comentado también, me parece. Y
finalmente, pues, la trató tan mal que, bueno, yo fui, me dijeron, ayúdame, yo los ayudé, y fuimos con un inspector de trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, antes de que llegara el inspector de trabajo, también había tenido una reunión con este señor, que era bastante grosero, sí, era bastante grosero, y le dije, ¿no? ¿Sabe que usted es una persona que lleva doble contabilidad? Casi se muere. Sí, yo estoy segura que usted lleva doble contabilidad. Si usted no me resuelve el problema, yo lo voy a denunciar al Servicio de Rentas Internas. ¿Ya? Y ahí se solucionaban las cosas, ¿ven? Realmente, entendió el mensaje, ¿sí? Eh, y más que nada porque eso está expresamente prohibido. Y usted sabe, y yo le dije, ¿no? Usted sabe que está expresamente prohibido, ¿no? Así que, obviamente no tenía las pruebas, ¿no? Para saber lo de la doble contabilidad, pero era algo que era bastante evidente, ¿no? Bastante evidente. Entonces, chicos, un poco para que ustedes conozcan, ¿no? Y como yo siempre les digo, a mí, yo he podido comprobar, ¿no? Que la ley, cuando dice algo, y cuando hablábamos de las pruebas, ¿no? En procesos judiciales, imagínense en las pruebas que se tienen que instrumentar en el proceso judicial penal, sí, tendrán que salir corriendo, ¿no? Porque si solamente uno que echa un disparo al aire, sí, y quieren salir corriendo, o quieren, digamos, se asustan, ¿no? Porque saben que uno les dice sus verdades, sí, imagínense donde se lo podemos probar en juicio, ¿no? Y entonces, claro, esas son las cosas que, eh, digamos, los, eh, la tipicidad, sobre todo en materia tributaria, ¿no? El Servicio de Rentas Internas ha identificado muy bien y digamos, todas las prácticas que se realizan, las malas prácticas, ¿no? Malas prácticas, porque eso hay que tomarlo en consideración. Pueden haber buenas prácticas y también pueden darse malas prácticas, ¿no? Entonces son malas prácticas o prácticas que están fuera de ley, que no son aceptables, que no son viables, que no son permitidas, ¿sí? Y que también nosotros tenemos que conocer que en derecho público se hace lo que dice la ley, ¿sí? Y que eso también es algo importante que nosotros tenemos que siempre saberlo, ¿no? Y si se hace lo que dice la ley, pues entonces todo lo que no ha establecido la ley se va a entender prohibido, ¿sí? Entonces no es que, porque sí han tocado casos también, de mi experiencia personal también he dicho, me dicen, sí, pero si la ley no dice nada, no significa que yo no lo pueda hacer. No, usted está equivocado. Sí, usted está equivocado. Usted tiene que entender que en derecho público se hace solo lo que la ley le permite. Sí, entonces usted tiene que hacer lo que la ley le dice. Y en este caso con los tributos también es así. Hay que hacer y utilizar las prácticas que nos establece justamente este organismo rector, que es el Servicio de Rentas Internas, en el caso de los impuestos nacionales, y en el caso de los GATS, pues los GATS, ¿no? Que también instrumentarán, pero los GATS es mucho más fácil porque ellos realmente son los liquidadores. No hay una autoliquidación, que es lo que pasa con el tema de los impuestos nacionales, ¿no? IVA, ICE y impuesto a la renta, ¿no? Y muy bien, entonces es importante saber este componente económico, entonces, precisamente para poder identificar el dolo y las tipicidades, digamos, que se han establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Habíamos dicho que actuaciones tales como el incumplimiento de las normas tributarias, que les decía, el incumplimiento significa que yo solamente puedo hacer lo que la ley me permite, ¿sí? Porque estamos en derecho público. También la simulación, fíjense ustedes, los actos simulados. Existe inclusive una teoría de los actos simulados, ¿no? Sobre todo en materia civil, ¿no? Los actos simulados, ¿no? Y de hecho la simulación está contenida dentro de nuestra legislación, está definida conceptualmente y definitivamente por eso es que hoy en día podemos hablar de
de las acciones o de las actuaciones simuladas dentro de cualquier materia, ¿no? Dentro de cualquier materia, ¿sí? Fíjense ustedes este problema que hoy atraviesa, ¿no? Esto ya es en cambio en los ejemplos de realidad nacional, ¿no? Estamos viviendo un problema bastante grave con el tema de los fondos de la policía, ¿no? Es un tema muy grave, una denuncia muy grave lo que se ha hecho, sí, pero sobre todo la dimensión con la que lo ha determinado el gobierno nacional, ¿sí? Yo en ese sentido soy bastante, digamos, un poco más conservadora, en el sentido de que definitivamente para poder establecer todo ese intercriminis, ¿no? O el camino del crimen, ¿sí? Que lo conocemos en materia penal, ¿sí? Tenemos que estar 100% seguros de los hechos que, digamos, nombramos, ¿no? He leído artículos de algunas personas sobre este tema del eSpol, ¿no? Y déjenme decirles que ese problema es un problema que ha venido ocurriendo hace muchísimos años atrás. De hecho, también lo citan como un hecho de fuente los mismos periodistas, ¿no? Dicen, esto no es una práctica de hoy, es una práctica de muchos años atrás. Sin embargo, ya ahí empieza a cambiar de color, por así decirlo, y es decir, se vuelve político, ¿sí? Porque ya sabemos que existe la posibilidad de un juicio eh, político a la ministra de Gobierno y también en contraposición pues con el anterior régimen eh, político que gobernó, y entonces ahí es donde yo me molesto, ¿no? Porque digo, la ley es la ley, ¿sí? Y hay que identificar a las verdaderas personas responsables del cometimiento de estas acciones, ¿sí? Como un delito puro, ¿no? Y no como un delito político, ¿sí? Sino, o como el cometimiento de una venganza. Por eso siempre les digo, cuidado con lo que se va a hacer, porque realmente la ley no está para las venganzas personales. Y en este momento nuestro país sufre, digamos, de ese mal, ¿sí? Se nota que no hay objetividad, ¿sí? Y verdaderamente, digamos, es triste. Quizás para otras personas, y por eso digo, a veces los hechos se sobredimensionan, ¿no? Decir o pensar que los señores del ISPOL actuaron con inocencia, la verdad es que me parece desvergonzado de parte del gobierno querer decir que pobrecitos y que fueron unos cuantos nomás, ¿no? Ellos conocen todo, saben todo, todos los afiliados, todos lo saben, saben de los riesgos, saben que invierten dinero en actividades económicas, ¿sí? De alto riesgo, ¿sí? Porque hay inversiones de riesgo en donde se gana y se pierde, ¿no? Es como que usted va a la bolsa de valores, compra acciones y usted cree que esas acciones que compró es de una empresa muy productiva, pero el día de mañana cambiaron de gerente y la quebró. Y usted dijo, pero si yo compré de una empresa que era, eso es cuestión de suerte, ese es el riesgo que se corre. Y entonces, cuando no sabemos identificar precisamente esos aspectos económicos, ¿ven? El comportamiento de estas cosas, pues entonces es donde verdaderamente se desvirtúan los delitos. Lo mismo puede pasar en el tema de las tributaciones. Hay que tener mucho cuidado. Ya vimos el caso Novoa, ¿verdad? En donde realmente parecía de ciencia ficción, ¿sí? Todo lo que se tuvo que digamos, invertir en el movimiento de la justicia. Fíjense ustedes. Entonces los jueces se ven verdaderamente atrapados, ¿sí? Frente a las pugnas y a la fuerza del poder que quieren tener el uno y el otro, ¿no? Y el Estado no está para eso, ¿sí? El Estado no está para eso. Y eso se explica precisamente en el momento en el que
también vimos esta diapositiva cuando hablamos del control fiscal. ¿Sí? Cuando hablamos del control fiscal. Entonces, la doctrina se cuestiona muchísimo esta situación, ¿sí? Y precisamente dice, ¿será que esto deriva de un mal control fiscal? ¿Sí? Se necesita reforzar verdaderamente a las instituciones. Habíamos visto ya en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3, que la ley, la constitución y la ley realmente da muchos caminos, ¿sí? Lo vimos en el caso Noboa, tantas acciones que se pudieron interponer, es decir, justicia no les va a faltar, ¿sí? Es decir, acciones para poder reaccionar en contra del Estado y poder defenderse no les va a faltar, ¿sí? No les falta, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos cometiendo lo mismo? ¿Sí? ¿Por qué seguimos haciendo este tipo de actuaciones? Y les repito, en mi criterio muy personal, que como ustedes saben, la libertad de cátedra me lo permite, ¿sí? Esto no significa que usted debe seguir mi opinión, simple y llanamente es una opinión como docente, ¿sí? Como ciudadana ecuatoriana y como un ser pensante, digámoslo así, un poco o mucho que pueda ser pensante para unos o para otros, pero es lo que debemos cuestionarnos, ¿no? ¿Realmente estamos frente a un control fiscal transparente, sano, saludable, justo, equitativo? Esas son las cosas que debemos de cuestionarnos, ¿no? Se ve muy bonito, estudiamos muy bonito las figuras legales, ¿sí? E inclusive somos capaces de criticarlas, ¿sí? Porque claro, todo puede ser mejor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el Estado está listo para invertir en esto? ¿El Estado está listo para cambiar? ¿El Estado está listo para, y no solamente el Estado, en que lleve el peso, ¿no? De implementarlo, adquirirlo, sino también el de darle a la sociedad todos los elementos para que pueda cumplirlo, ¿sí? Para que pueda ser cumplido, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que veíamos también con el caso Noboa, ¿no? En donde decíamos, bueno, la administración tributaria realmente les dio los tiempos que la ley establece, realmente tuvo el espacio necesario para poder responder a las acciones, abusó de normativas legales, fue abusiva sus actuaciones, sí o no, ¿no? No vimos los resultados y por eso le decíamos, por eso le decía, este caso es simple y llanamente para analizar cómo se puede armar toda una estrategia y cómo el sistema jurídico tributario nos da algunos escenarios en el campo judicial en donde, digamos, podían tomar un camino para poder enderezar aquello que sentíamos no se nos había cumplido como derechos, es decir, se podía revertir de tal forma que pudiese tener su derecho a defenderse, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en el caso de los delitos tributarios, ¿no? En el caso de las defraudaciones, ¿no? Entonces, realmente se vuelve, pues, digamos, nuestro primer cuestionamiento que se nos viene a la mente, pues será realmente el control fiscal, ¿no? Y eso es lo que dice la doctrina, ¿sí? No, no lo digo yo, lo dice la doctrina y por eso está aquí puesto, ha sido investigado precisamente por eso y es lo primero que se preocupa, digamos, la doctrina de fiscalidad, en donde dice, bueno, el control fiscal es la solución y por eso dice la criminalización no es la solución. Si ven aquí lo dice, no, no es la solución. ¿Sí? Implementar mecanismos de control eficaces, ¿no? O sea, evitar el ilícito tributario, es decir, poder fraguar. Y por eso les ponía el caso del ISPOL, ¿no? Porque fíjense ustedes que menciona justamente los entes de control, ¿no? Y dice, bueno, las superintendencias debieron haber detectado el problema, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente, porque las auditorías de control no necesariamente son auditorías de defraudaciones, ¿sí? O de cometimiento de delitos, ¿no? Es el verdadero cumplimiento de las normativas
de las operaciones que realizan, digamos, las entidades que están sujetas a control, ¿no? Entonces, no necesariamente la auditoría es la que me va a llevar hacia el camino de la criminalización de alguna actividad, ¿no? Puede ser que no. Además que entonces implica que deberíamos de tener personas que conozcan técnicamente sobre el tema de la materia penal, ¿no? Pero fíjense ustedes, les repito, tendríamos entonces que incorporar mecanismos mucho más eh, eficaces, como bien lo comenta la doctrina y como bien, digamos, son las debilidades del sistema. Y entonces ahí es donde nosotros debemos decir, bueno, ¿cómo evitar el tema del ilícito tributario? Yo les había comentado, y de hecho lo comenté también en la clase anterior, y les dije, bueno, fíjense, mi figura jurídica que a mí me encanta, que es la consulta tributaria, ¿no? Se supone que ahí debemos de evitar cualquier tipo de delito, ¿sí? O de incumplimiento o de infracción que, digamos, pueda lesionar los aspectos tributarios, ¿no? Entonces, justamente el día viernes conversaba con un amigo y me contaba sobre un caso, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, haz una consulta tributaria, le decía, ¿no? Haz una consulta tributaria porque realmente hay un gremio que está afectado en una situación en particular y ellos realmente se niegan a hacer un pago, ¿no? Que tiene una afectación tributaria, no porque dicen nosotros no somos los que tributamos esto, ¿no? Sino que le pertenece a una tercera persona, es esa tercera persona la que... Y ni siquiera soy agente de retención, ¿ya? Entonces, es un costo que pasa, sí, en una actividad operativa, pero no soy yo el directo. Entonces, está muy bien. Si no es el contribuyente y no es agente de retención tampoco, pues entonces no tiene responsabilidad. No es como que el día de mañana nos demanden a cualquiera de nosotros diciéndonos pague el IVA porque usted compró un frasco de café en la tienda fulana de tal o en el supermercado, ¿no? Y dice, oiga, yo no tengo que pagarlo porque yo no soy el directo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el tema es sobre este control fiscal, como les decía, finalmente, contar con valores personales y sociales, ¿no? Esto es algo que la doctrina también, digamos, resalta, ¿no? Y habla sobre valores personales y sociales, ¿no? Una de las cosas que tratamos, ¿no? Y que ustedes van a decir, ay, qué irrelevante que debe de ser este aspecto, y no lo es, ¿no? Todo tiene, en todas partes implementamos valores, ¿sí? Eh, Hay los valores que manejan en el sector público, ¿sí? Hay valores que, digamos, los valores personales que son los que nuestros padres nos enseñan, ¿no? El respeto, ¿sí? El respetar a los mayores, el saludar a las personas con respeto, ¿no? Bueno, el ser honesto, eh, el ser solidario, ¿ya? Entre otros valores, ¿no? Eh, pues bueno, todos esos valores son los que precisamente permiten que la sociedad tenga un comportamiento, una práctica completamente válida, ¿no? Y válida en el sentido de que sea positivo, que aporte a la sociedad, que realmente es algo que eh, nosotros como sociedad, ¿verdad? Tenemos que interactuar entre las personas. No es que ahora que estamos aislados no es que no hablamos con nadie, hablamos con la familia y así tenga una persona como un primo mío, ¿verdad? Que vive con su perrito es su hijo y él así se habla con su perrito, ¿ven? Este, y, y también le transmite valores, ¿no? ¿Por qué? Porque le da solidaridad, le da de comer, le da
lo cuida, lo baña, le habla, ¿sí? Y siente que es parte de su familia y demás, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces el tema de los valores personales, ¿verdad? Eh, y también el no incurrir en estas malas prácticas, ¿no? Quizás creería yo, y eso también es parte de la educación, y no solamente de la educación, digamos, en escuelas, colegios y universidades, sino de una educación también, de una educación de casa y obviamente una educación de la sociedad. Es decir, por parte del Servicio de Rentas Internas, en este caso, también debería de transmitir esos valores, publicitar, ¿sí? O hacer conocer a la sociedad, a sus contribuyentes, ¿sí? Sobre los valores personales y sociales que debe tener en torno precisamente al manejo de los tributos. Fíjense ustedes que eh, si ustedes leyeron las guías prácticas, ¿no? El Servicio de Rentas Internas en algún momento sí estableció, no recuerdo si fue alguna campaña publicitaria, pero entiendo que llegó un poco a la sociedad y dijo, no dejes de pedir factura, ¿sí? Y es lo que siempre les decía, ¿no? Al inicio de la clase, al inicio de este semestre, y no hay que dejar de pedir facturas. Usted, cuando vaya en un local comercial, si usted le dice, ¿con factura o sin factura? No, siempre con factura, ¿sí? Esa es mi respuesta siempre. Discúlpeme, pero usted está obligado a entregarme factura. No me pregunte si la quiere. Usted me puede decir que quizás por el monto quiera un comprobante de, otro tipo de comprobante de venta, que puede ser un ticket, ¿sí? De máquina registradora, como también puede ser que yo le haga una compra en donde yo le diga, hágame una factura, ¿sí? Y eso puede diferenciarse, pero jamás en la vida decirle, no me dé factura, ¿sí? Y si se la va a dar y le dice, usted quiere acreditarlo a un número de cédula o a un RUT, ¿sí? Usted puede decirle sí o puede decirle no, pero no dejar de recibirlo. Esos son parte de los valores, eso es parte de la cultura tributaria, eso es parte del control fiscal que la doctrina hace mención y dice no puede dejar de hacerlo, ¿no? Sino que, por ejemplo, hoy en día en el tema de de los gastos administrativos, ¿no? Siempre se sataniza el tema de la publicidad. Es decir, ¿por qué se gastan campañas publicitarias, ¿no? Que realmente por estar 5 minutos al aire pueden costar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de dólares, ¿no? Solamente para decir pide factura, ¿no? Y claro, suena escandaloso, suena exagerado, suena como ustedes lo quieran considerar. Quizás un gasto innecesario, ¿ya? Pero no es innecesario en el momento en el que nosotros tenemos que darle a los contribuyentes precisamente para que no incurran ni caigan en los ilícitos tributarios que después van a salir como el expresidente Bucarán, en donde dice, yo les juro que no sabía, ¿sí? Cuando la ley es conocida por todos, ¿no? Y con eso cierro esta clase de hoy porque es así, ¿ven? La ley es conocida por todos, no podemos decir yo no sabía, ¿sí? Y más aún si usted es una persona que tiene una trayectoria de vida y que le demuestre a la ciudadanía que usted no aprendió nada en su vida, ¿sí? Nada en su vida, y que no le importó y no le interesó saber si era bueno o malo, ¿sí? Significa que no aprendió nada, ¿sí? En la vida nosotros tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto está bien, esto está mal, por qué esto está bien, por qué esto está mal, ¿sí? Y cuando estamos frente, como les decía, en alguna distorsión, digamos, de conceptos, ¿no? Que es lo que hay que evitar también, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la clase de ahora. Me tomó, no pude avanzar un poquito más, pero bueno, no importa, estamos bien con el tiempo. Estamos muy bien con las materias, con la materia, así que vamos a terminar a tiempo todos los temas, ¿no? Y ya estamos prácticamente
a pocos días de terminar este segundo parcial, así que vayan estudiando, que hay bastante tela que cortar también en este segundo parcial. Así que chicos, como siempre, vayan a clases, buen día, que pórtense bien, cuídense mucho, sí, y nos vemos en la clase de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana.